Quiero hablar hoy con el tema la confrontación, un proceso amargo y provechoso. Génesis capítulo 3, verso 8. Señor, vamos a hablar tu palabra. Necesitamos el respaldo de tu Santo Espíritu para hablar lo que ha salido de tu corazón y va a ministrar a las vidas de los que están aquí o los que nos puedan escuchar a través de los medios. Espíritu Santo, obra conforme a la necesidad. Restaura al caído, levanta al enfermo, sana, liberta, confronta con tu palabra a aquellos que están en el pecado para que se arrepientan y entiendan el llamado de Dios para sus vidas. En el nombre de Jesús hablaremos la palabra y producirá un efecto positivo para la gloria de Dios. Amén. Génesis capítulo 3, verso 8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y yo quiero que usted resalte esa pregunta del verso 9. Y el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Pueden sentarse. Hablar de confrontación inmediatamente puede representar un problema para los pacifistas, los que promueven la paz y los que de alguna manera pretendemos buscar o encontrar soluciones al margen de las confrontaciones. El Espíritu Santo llamó mi atención en días pasados sobre la necesidad de asumir el proceso amargo de la confrontación en un ambiente de madurez y con las mejores intenciones, sobre todo buscando o teniendo el interés de hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y mientras el Espíritu Santo trataba conmigo sobre esto, me llamó la atención de que el proceso de la confrontación generalmente será amargo, doloroso, triste, pero que al final, si se hace en el marco del amor, si se hace en el marco del buen deseo, si se hace en el marco de procurar conectarnos con la voluntad de Dios, será al final provechoso. Y lo que producirá será mucho mejor que lo que le antecede. ¿Qué significa confrontar? Confrontar significa poner a una persona o una cosa, material o inmaterial, frente a otra para compararla u oponerlas entre sí. Confrontar también significa mantenerse en actitud de oposición ante un problema, situación difícil o obligación, sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que suponen y luchando y actuando de acuerdo con las exigencias. Pero un significado más específico y directo que encontré fue este: confrontación significa carear o poner a una persona
frente con otra para que debatan o discutan sobre un asunto o para examinar sus aseveraciones. Yo sé que después de uno definir el término confrontación, se explica por sí mismo por qué tenemos miedo, por qué somos tan indiferentes o por qué siempre buscamos la manera de no ser confrontados ni tampoco de confrontar a otros. ¿Por qué? Porque la confrontación va a producir un proceso doloroso, probablemente amargo. Nadie quiere pararse frente a su opositor o frente al que opina diferente y tratar las diferencias. Lo que uno más conoce es que la gente, por ejemplo, no discute, no trata sus temas frente a quien se le opone, sino que se lo dice a un tercero. Se lo dice a unos terceros o cuartos para que ellos de rebote traten con quien ellos tienen diferencia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos confrontarnos. ¿Por qué le huimos a la confrontación? Bueno, una razón es: muchos no saben ponerse frente a otra persona y defender su opinión sin ofender o faltarle respeto a la otra persona. Hay gente que no sabe tratar con uno que lo adversa. Hay gente que no tiene la capacidad de, en el marco, en un ambiente de educación y de madurez, enfrentarse a alguien que está opinando diferente a ellos. Ellos asumen que el que está diferente a ellos es su enemigo y hay que ofenderlo. Hay muchos matrimonios en crisis por causa de ese problema. Hay muchos amigos o relaciones de amigos que se han roto por ese problema. Vino una diferencia, vino una opinión contraria, vino una perspectiva diferente de la vida o una decisión que chocó con el otro, y como no somos capaces ni maduros de enfrentarnos y tratar adecuadamente esa diferencia, entonces creamos un silencio o creamos una relación a través de terceros que todo termina distorsionándose. No sabemos cómo manejarlo. Mucha gente teme las confrontaciones porque dice: si me pongo a tratar este tema voy a terminar peleando o voy a terminar ofendiéndole. Y no tiene que ser de esa manera. ¿Por qué le huyen? En segundo lugar, porque sentimos temor a exponernos a una opinión contraria a la nuestra o que nuestra opinión sea derrotada. Muchas veces no entramos en debate con los demás porque sabemos que no tenemos la razón, y como no queremos que nos demuestren que no tenemos la razón, mejor dejamos las cosas así y dejamos que el problema se infecte. Yo siempre le digo a las personas: los problemas son como las infecciones en nuestros cuerpos. Usted puede pullarse con un clavito, con cualquier cosa que le arañe un dedo, y eso puede ser algo muy sencillo. O cortándose las uñas, se cortó, como dicen, la cutícula, una cosa así, ¿verdad? Yo no sé mucho de la materia, pero se cortó una carnita ahí y se le infecta. Si usted no se cura, esa infección puede convertirse en un problema que hasta le corten el dedo. Y dicen los médicos que una pequeña infección puede llegar a convertirse en un cáncer si no se trata. Si se deja avanzar, terminará convirtiéndose en un cáncer. Así funciona el cuerpo humano. Y yo creo que en este tema también funciona igual. Una situación que no se trata, un problema que no se enfrenta, una diferencia que no soy capaz de tratarla con esa persona cercana a mí, con esa persona con la que me relaciono, con esa persona que amo. Si no soy capaz de manejarla y enfrentarla, él dice lo que piensa y yo digo lo que pienso. Si no llegamos a ese momento, tarde o temprano esa diferencia terminará acabando con la relación. Y eso es lo que pasa con muchos matrimonios, y le pongo ese caso porque es lo que más frecuentemente vemos.
Una tercera razón por la que la gente le huye a las confrontaciones es porque piensan que será peor el estado posterior a la confrontación que antes de la confrontación misma. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo trato este tema con fulano, más nunca volveremos a ser los amigos que éramos. Si le digo a mi esposa que no me gusta ese arroz que ella me cocinó, el matrimonio se va a romper. Quizás ella lo que está esperando es que tú le digas que no te gusta así, para ella hacértelo como ella quiere hacerlo. Pero como tú nunca se lo dices, en los últimos años, tiene que hacer como 3 años, comenzamos un curso en el discipulado matrimonio a prueba de fuego, y yo siempre doy los cursos primero, y entonces hice un ejercicio durante el curso y en el que pongo a las parejas a decir lo que cada una esperaba de lo que fuera su compañero o su compañera. Y el ejercicio consistía en que las parejas, habían unas 25 o 30 parejas en el curso, y entonces tenían que en el ejercicio ponerse frente a frente y decir, escribir, mirándose a la cara, escribir qué él esperaba de lo que fuera su esposa y qué ella esperaba de lo que fuera su esposo. Y luego tenían que leerlo y ver si estaban de acuerdo lo que uno tenía como expectativa frente al otro y viceversa. Lo sorprendente del ejercicio es que parejas que muchas tenían más de 20 años de casados se dieron cuenta que lo que la esposa esperaba que fuera el esposo era muy diferente a lo que el esposo era, y lo que el esposo esperaba que fuera la esposa era muy diferente a lo que la esposa era. Y cuando yo le pregunto, ¿en algún momento ustedes hablaron de ese tema? ¿En algún momento se lo habían expresado? El 90% de las parejas nunca se había atrevido a hablar de ese tema con su pareja. Cuando yo vi eso, que no me lo contó nadie, ni que me lo leí en un libro, sino que lo vi con mis ojos, yo dije, por esta razón es que hay una crisis tan grande en los matrimonios. Porque se casan y como nunca tienen el espacio para confrontarse, decirle al otro lo que esperan de él y viceversa, entonces ¿cómo van a entenderse? Si yo no sé lo que ella está esperando y ella no sabe lo que yo estoy esperando, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo nos vamos a complacer? Y le estoy hablando en cosas tan simples como el arroz que le puse de ejemplo. Porque si mi esposa hace un arroz que a mí no me gusta, o si yo dejo la ropa regada y a mi esposa no le gusta, lo natural es que me lo diga. Lo natural, lo que debe ser, es que me lo exprese. Ahora, ¿por qué no confrontamos muchas veces? Porque no sabemos defender nuestra opinión sin faltarle el respeto a otro. Porque sentimos temor a exponer nuestras opiniones contrarias, y porque pensamos que será peor el estado posterior a la confrontación que antes de la confrontación misma. Yo quiero decirle que si se hace por los motivos correctos y con el cuidado correcto y con la intención correcta, siempre la confrontación, aunque el proceso sea doloroso, aunque sea amargo, al final traerá bendición. El postrer estado será mejor. El postrer estado será mejor que el primero. ¿Qué podemos encontrar en la Biblia que arroje luz sobre esto? La Biblia presenta muchos ejemplos sobre esto, pero en tiempos de COVID no se puede predicar muy largo, así que puedo citarle solamente algunos, donde vemos claramente que Dios confronta a los seres humanos con sus errores. Dios no deja cosas más o menos entendibles
ni más o menos que tú debes saber o que yo debo saber. No, Dios confronta a los seres humanos con sus errores, con sus acciones, con sus deseos, y lo hace sin esconder nada, aunque resulte doloroso. Por eso comencé con este pasaje bíblico de Génesis capítulo 3. Dios le dice a Adán y Eva: no me desobedezcan, pueden disfrutar de todo menos de el fruto de ese árbol. Y ya, esas son las reglas para estar aquí en el Edén. Que me respeten, yo soy su Dios, yo soy su creador. Lo único que le pongo como condición es que respeten, porque el día que desobedezcan se van a exponer a cosas que lo único que le van a hacer es daño. Bueno, ellos en principio obedecieron, pero después decidieron hacer lo contrario y fallaron, desobedecieron a Dios. Y aquí viene la confrontación. A partir del verso 8 viene la confrontación. Y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto, y el Señor los llamó. A mí me impresiona este pasaje bíblico. Mire cómo comienzan los detalles. Nunca en la relación de Dios con la primera pareja habían secretos ni había distanciamiento. Siempre había un ambiente de familiaridad. Por lo tanto, Dios no tenía que llamarlo y ellos no tenían que huir de la presencia de Dios. Pero el pecado tiene efectos negativos en nuestra relación con Dios. Siempre ha sido de esa manera. El pecado rompe la armonía que podamos tener con Dios, rompe los vínculos, rompe la familiaridad y la confianza con Dios. Cuando uno peca, uno siente que Dios lo está persiguiendo. Cuando uno peca, uno siente que el cielo puso todo el firmamento lleno de ojos mirando lo que uno está haciendo. Uno lo siente, uno siente eso, y eso pasó aquí. Sintieron la presencia del Señor y como estaban en pecado, huyeron, se escondieron. Ahora, ¿dejó Dios eso así hasta que se le pasara? ¿Dejó Dios eso así hasta que ellos decidieran hablarle? No, no. Tan pronto Dios notó el cambio, dijo: hay que tratar el tema, hay que enfrentarlos. Y dijo: Adán, ¿dónde tú estás, Adán? Y yo me pregunto, ¿no tenía Dios capacidad de ver dónde estaba Adán? ¿No tenía Dios de darse cuenta en qué lugar se metió el travieso de Adán y su cómplice Eva? No tenía Dios capacidad, pero Dios está haciendo el ejercicio de confrontarlo. ¿Dónde estás, Adán? No estás en la posición que yo te dejé. Has roto el pacto, estás fuera de la gracia, y eso hay que hablarlo, Adán. Te has desconectado de la fuente, has perdido el rumbo, y eso hay que hablarlo. No podemos dejarlo así, que pase. Y Dios llama y comienza todo ese proceso a partir del verso 10. Y Adán le admite: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor los reprende y le da su sentencia por causa de su pecado. Dios los llamó y los confrontó. Hubiera sido mejor, aparentemente, o de acuerdo al pensamiento de muchos, hubiera sido mejor que Dios no hablara de eso y lo dejara pasar. Sin embargo, Dios vino para confrontarlo. El segundo caso que quiero citar es un caso muy conocido también, y es el famoso pecado de adulterio, que luego se convirtió en homicidio también, del rey David, al pecar con Betsabé, la esposa de un soldado llamado Urías el Eteo. David pecó con esta mujer, y usted puede leerlo eso
en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, 11 y hasta el 12. Y David hizo lo malo delante del Señor, por ocioso, por no estar donde debía estar, hizo lo malo delante del Señor y pecó. Pero David era el rey, David era el hombre con el poder absoluto. Nadie podía enfrentar a David. David pecó y todo el mundo en el palacio se dio cuenta, o muchos se dieron cuenta en el palacio que él pecó, pero no podían hablar. David pecó y muchos supieron que lo hizo mal, y muchos se enteraron que la mujer de Urías quedó embarazada del rey. Muchos también posiblemente se dieron cuenta que David conspiró para que pusieran a Urías en el frente de batalla y lo mataran para él quedarse con la mujer. Y muchos se dieron cuenta que la mujer de Urías, tan pronto murió Urías, se mudó al palacio para ser mujer de David. Muchos se dieron cuenta, pero nadie se atrevió a enfrentar al rey. Nadie se atrevió a enfrentar al rey. Y los días pasaban, y las semanas pasaban, y los meses pasaron. Y dicen los historiadores bíblicos que pasó un tiempo de aproximadamente 3 años. 3 años. Me imagino que David creía que se había salido con las suyas. Me imagino que David pensó que logró tapar ese lío que hizo. David pensó que había manejado con inteligencia su pecado y que Dios lo había de alguna manera aceptado. Pero ¿qué pasó? En el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versos 1 al 10, el Señor manda, verso 7, manda al profeta Natán y le dice: David, tú pecaste. Le hace una historia bonita. David condena al malo de la historia y el profeta le dice: tú eres el malo de la historia. Aleluya. Tú eres el malo de la historia. Tú eres el pecador. Así dice el Señor: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. David, dice el Señor, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? David, tú has matado a Urías Eteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías para que sea tu mujer. Dios estaba confrontando a David. Hermano, eso tiene mucha enseñanza, pero una de ellas es: podemos manipular a la gente, podemos tener un buen equipo de relaciones públicas, podemos tener gente que nos apoye y se haga cómplice de nuestro pecado, pero tenemos un problema: Dios siempre nos va a confrontar. Yo no sé si tú entendiste, pero te lo voy a repetir. Dios siempre nos va a confrontar con nuestro pecado. Eso va. Eso va. Y se lo digo a los que están pecando y creen que lo están haciendo tan secreto que Dios no se ha enterado. Se lo digo a aquellos que están con pecados ocultos y creen que Dios se lo va a pasar por alto. Dice la palabra: tus pecados te alcanzarán. Aunque te esconda, tus pecados te alcanzarán. ¿Por qué? Porque Dios nos va a confrontar. Por eso la palabra nos recomienda que confesemos nuestro pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Yo digo que lo mejor que uno puede hacer después que le falla a Dios es humillarse. Después que usted falla, lo mejor que puede hacer es humillarse.
No le conviene ni ponerse rebelde, no le conviene ponerse a tapar el problema, no le conviene ponerse a pelear con los demás y echarle la culpa a los otros. Hay gente que empieza a echarle la culpa, no, porque no me ayudaron en la iglesia, no, porque no me visitaron, no, porque ese pastor no tenía palabra, no, porque esa iglesia estaba muerta. Mira, todo eso puede ser verdad, pero tú eres el pecador. El diablo te tentó y tú caíste en la tentación. Tú eres el responsable, eres el único responsable. David era el escogido de Dios, el gran rey, guerrero, el conquistador, el salmista, valiente de Israel. Sin embargo, cometió pecado y lo ocultó. Dios tenía que confrontarlo para que se arrepintiera antes que la justicia divina lo alcanzara y lo hiciera pagar de la peor manera. Puedo seguir mencionando ejemplos que no puedo entrar en detalle, pero Pedro fue uno que fue confrontado por el Señor varias veces, porque Pedro era de los que hablaba mucho y el Señor muchas veces tuvo que confrontarlo, a veces delante de todo el mundo. Pablo, cuando era Saulo, el Señor tuvo que confrontarlo camino a Damasco, y ahí comenzó todo un proceso de trabajo de Dios con uno que andaba fuera de la voluntad de Dios, y Dios lo confrontó. Y fueron todas las confrontaciones que Dios le hace a los seres humanos. Cuando vamos a la Biblia encontramos que fueron procesos amargos, procesos duros, procesos difíciles, pero que al final, en la mayoría de los casos, fueron la plataforma, fueron la condición que llevó a esa gente a ver la gloria de Dios en su máxima expresión en la vida de ellos. David, cuando Dios lo confronta ya en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, es el momento que surgen de su corazón, yo digo que las palabras más poderosas que hay en la Biblia, de quebrantamiento y humillación, que están detalladas en el Salmo 51. Cuando usted lee el Salmo 51, encuentra la expresión, la respuesta de David frente a Dios que lo confrontó. David pudo matar al profeta. David pudo fusilar al profeta. Él pudo seguir ocultando su pecado. Pero entonces se quebrantó y se humilló. Y comienzan todas esas palabras poderosas del Salmo 51 que muchos sabemos de memoria y que son de tanta bendición para nosotros, sobre todo cuando vivimos procesos difíciles donde sabemos que le hemos faltado a Dios y necesitamos a Dios que nos restaure, o pedirle a Dios que nos restaure. Mire lo que dice David después de ser confrontado. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, Señor, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Oh my God. Y sigue así hasta el final. ¿Qué produjo la confrontación? Liberación en un corazón que estaba afligido por el pecado. Usted sabe que uno de los efectos terribles del pecado es que nos inhabilita para la restauración por un proceso de culpa que se experimenta en el ser interior de los pecadores. Satanás te induce al pecado. Satanás nos invita al pecado. Y después que pecamos, nos acusa, nos degrada, nos humilla, nos hace sentir terrible. ¿Y qué es lo que está buscando? Satanás lo que está buscando es que nunca nos levantemos. Lo que el diablo quiere es que nunca nos restauremos. Lo que Satanás quiere es que te mueras en tu pecado, que te mueras en esa condición vil en la que caíste por tu propia responsabilidad, por tus propios hechos. Pero cuando Dios viene y nos confronta, cuando Dios viene y nos dice: pecaste, fallaste, te caíste, pero si te humillas, si te arrepientes, hay gracia, hay amor, hay misericordia para ti. Aleluya, aleluya. Dios no nos pasa paño tibio con nuestro pecado. Dios no mira para otro lado con nuestro pecado. Él nos confronta. Pero cuando nos confronta nos está diciendo: yo estoy preocupado por ti y te quiero sacar del hoyo donde caíste. Yo te quiero sacar del hoyo donde te metió el diablo con sus trampas. Por eso tenemos que ser confrontados por el Señor. Por eso tiene que venir ese proceso doloroso, porque es la única manera por la cual vamos a levantarnos de ese lugar donde hemos caído. Qué bueno cuando Dios nos dice: tú eres un egoísta. Óyeme, nadie quiere escuchar eso, pero Dios nos hace saber: eres un egoísta. Y los egoístas no van al cielo. A veces Dios nos dice: eres un orgulloso, eres una vanidosa, eres un mentiroso. Y uno dice: ay, pero Dios, no puede ser Dios que me esté diciendo eso. Sí, es Dios que te lo está diciendo. Te está confrontando. Te está confrontando. ¿Pero para qué te confronta? Para que te levantes, para que te restaure, para que aproveches la gracia, para que aproveches el amor de Dios. Aleluya, aleluya. Será amargo, será difícil, será tormentoso. Vamos a sudar frío, probablemente vamos a temblar. Pero si eso nos lleva al quebrantamiento y a la humillación, el postrer estado será de victoria de un hombre o de una mujer que se levanta de la ceniza a la victoria que Dios le ha llamado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tengo que terminar, que ya se me acabó el tiempo. Concluyo con lo siguiente: las confrontaciones en el matrimonio, las relaciones de amigos, familiares, socios, hermanos en la fe, etcétera, en un ambiente de madurez, respeto y motivada por el deseo de sanar, restaurar, ayudar y conectarnos con la voluntad de Dios para nuestra vida, siempre será un proceso doloroso, pero será provechoso y beneficioso para nuestras vidas. No le tema,
a una confrontación adecuada. No le temas. Le digo a los esposos, en un ambiente de respeto, de amor y consideración, dile a tu pareja los temas que tienen que discutir, los problemas que hay que enfrentar. Si lo haces, y si antes te preparas y le dices al Señor que te ayude, yo te garantizo que tendrás un mejor matrimonio después de esa conversación difícil. Las confrontaciones motivadas por el deseo de sanar, restaurar, ayudar y conectarnos con la voluntad de Dios para nuestra vida, siempre será un proceso doloroso pero provechoso. En segundo lugar, Dios siempre nos va a confrontar. Para Dios es necesario que conscientemente seamos enfrentados a nuestros errores, a nuestras faltas, a nuestros pecados. Dios no puede trabajar con nosotros si no nos confronta con nuestro pecado. Dios no puede trabajar con nosotros si no nos enfrenta a nuestras debilidades. Hay gente que nunca nadie le ha dicho lo pesado que son. Hay gente que nunca nadie le ha dicho lo molestoso que se comportan. Que nunca nadie le ha dicho lo egoísta que son. Nadie le ha dicho lo vanidoso y orgulloso que son. Por eso son así. Si alguien le hubiera dicho a tiempo, hoy no estuvieran con un currículum de tantos fracasos. Necesitamos ser confrontados. Dios nos va a confrontar. Nos va a enfrentar a nuestros errores, a nuestra falta. ¿Por qué? Porque puede y porque es la manera que nos ayudará a un paso fundamental para la restauración y el quebrantamiento y la humillación. Proverbios 16:18 dice algo muy poderoso cuando dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros pasemos vergüenza? Dios quiere trabajar con nosotros antes de que venga el proceso vergonzoso. Antes que venga el proceso vergonzoso. Pero nosotros nos ponemos altivos, nos ponemos soberbios, y a veces Dios tiene que permitir el fracaso estruendoso para que cuando estemos ahí ya bajito y humillado, entonces aceptemos lo que Él tiene que decirnos sobre nuestras faltas. Dios tiene que confrontarnos para que bajemos de esa nube de soberbia, indiferencia y altivez y procedamos a arrepentirnos para la debida restauración. Si Adán no hubiera sido confrontado, hubiera seguido desobedeciendo. Si David no hubiera sido confrontado, hubiera seguido pecando contra Dios. Si Saulo no hubiera sido confrontado, estuviera o había sido su vida una vida de persecución total de cristiano. Pedro, al ser confrontado, se pudo convertir en el instrumento de Dios. Cuando Jesús le pregunta 3 veces a Pedro allá frente a la playa y le dice: Pedro, ¿tú me amas? En ese momento ya Pedro le había negado y ya Pedro había dicho que él no conocía a Jesús, y ya Pedro había ofendido al Señor y se había sentido mal y se había apartado y estaba alejado, metido en otras cosas. Cuando Cristo de repente aparece en medio de aquella reunión, lo confronta delante de sus compañeros y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Pero le estaba diciendo: ¿tú te recuerdas hace unos días cuando tú dijiste que aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar? Tú dijiste que aunque todos me nieguen, tú no me ibas a negar. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le contestó: sí, Señor, yo te amo. En segundo lugar le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. La tercera vez, cuando el Señor le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Pedro dice: Señor,
Señor, no me siga dando donde me duele. Tú sabes que yo te amo. Pero el Señor lo hizo porque necesitaba restaurar a Pedro. Necesitaba convertirlo en un hombre humilde, un hombre conectado con el propósito de Dios, un hombre sintonizado con el cielo. Es ese Pedro que sale de esa confrontación, el que se levanta en Hechos capítulo 2, predicando aquel poderoso mensaje basado en el libro de Joel. Lo que están viendo aquí es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. El Espíritu Santo se ha manifestado y miles se convirtieron a Cristo. Aleluya, aleluya. Si Dios no lo confronta, no hubiera ganado miles para Él. Dios tiene que confrontarnos. En esta hora muchos han sido confrontados por el Señor. Yo quiero decirte, no te sientas mal o no te quedes sintiéndote mal, porque mal nos vamos a sentir. Lo que tienes que aprovechar esto para levantarte, para humillarte y decirle: Señor, levántame, restáurame, sáname, haz conmigo cosa nueva, porque yo quiero estar dentro de tu propósito. Aunque sea doloroso, aunque sea amargo, yo quiero que sea provechoso. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He dado lo que me diste, Señor. He tratado de comunicarlo de la mejor manera. Espíritu Santo, en este momento te pido que selles la palabra en los corazones. Espíritu de Dios, te pido en este momento que derribe toda muralla de resistencia espiritual, para que se quebranten los corazones y los pecadores vengan a ti, y los que están en falta delante de ti se restauren. Que se establezca tu orden en la vida de cada oyente. En el nombre de Jesús, por fe, declaro que así será. En tu nombre, Jesús, vamos a lanzar la red. Trae a aquellos que han de ser salvos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.